Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. El presidente Sebastián Piñera anunció que acudirá al Tribunal Constitucional para intentar frenar la legislación que permitirá un segundo retiro de los fondos previsionales de las AFP, alegando que la medida es inconstitucional. El anuncio fue durante el encuentro anual de la SOFOFA, donde junto a los empresarios y el mandatario afirmó que hay un grupo de parlamentarios que está pretendiendo escribir una constitución paralela. Además, agregó que este camino conduce a la destrucción de la institucionalidad. Con este argumento, el presidente Piñera confirmó que el gobierno entonces acudirá al Tribunal Constitucional para detener la iniciativa en caso de que sea aprobada en el Senado, que, digámoslo, tiene bastantes probabilidades, según lo que uno puede percibir. Esta medida se da también luego de la arremetida de la diputada Camila Vallejo, quien presentó un proyecto para modificar el funcionamiento de la Convención Constituyente que redactará la propuesta de una nueva Constitución y reducir el quórum de los actuales 2/3 que se exigirá, que quedó establecido en el Pacto por una Nueva Constitución firmado en noviembre de 2019, instancia en la que el Partido Comunista, donde milita Vallejo, se restó de participar, y reducirla, por ejemplo, a cejarlo en 2/3, en 3/5, mayoría simple. Escuchemos la siguiente declaración. Lo que estamos viendo hoy día es que un grupo de parlamentarios, haciendo un uso abusivo de un resquicio, de una ilusión constitucional, están pretendiendo escribir una constitución paralela, sin modificar la constitución vigente, a través de artículos transitorios. Eso no solamente es profundamente inconstitucional, sino que es un camino que conduce a la destrucción de la institucionalidad como gobierno. Naturalmente vamos a intentar en el proceso legislativo corregir esta ilusión, este abuso, este resquicio, y de lo contrario vamos a recurrir al Tribunal Constitucional, porque no solamente es una opción, es una obligación. Bueno, planteado ese tema, nos vamos a ir a la mesa de conversación, me parece, porque ya tenemos a nuestro invitado en línea, me parece, ¿sí? Está el senador por Arica, del Partido Socialista, José Miguel Insulza. José Miguel, buenas noches, gracias por recibirnos. Buenas noches, Matías, ¿cómo está usted? Buenos días. Muy buenas bien, noches. Pues muy buenas noches, sí, ¿cómo le va a usted? Buenas noches, ya va a ser de día, ya lo hizo. Oiga, pero estamos recién a media tarde, aquí estamos empezando. Medianoche. Esta es la parte buena, esta es la parte buena del día, pues. ¿Ah? Oiga, José Miguel, a ver, ¿cómo evaluamos? Partamos por esta propuesta de la diputada Vallejo. ¿Cómo la analizaría usted? Hay algunos que se han sorprendido, otros dicen que es lo más normal del mundo, que es un proyecto, como cualquier otro, otros se sienten engañados. ¿Cómo lo toma usted? Bueno, a mí en realidad no me ha sorprendido, después voy a decir por qué, ¿no? Pero lo que quiero decir es que la diputada tiene perfecto derecho a presentar eso porque su partido no fue parte del acuerdo, no fue parte del acuerdo que llevó al plebiscito del 15 de noviembre del año pasado, que llevó este año al plebiscito del 25 de octubre, y que realmente contempla efectivamente un quórum distinto para distinto al que ella quiere, digamos, de 2/3 para la aprobación de la Constitución. Por lo tanto, ella no fue parte de este acuerdo, su partido, pero lo que yo creo que lo que es imposible pedirle a los partidos que son mayoría en el Congreso, que cambien lo que fue una palabra empeñada, porque este fue un acuerdo entre ellos. Y las dos cosas que se han planteado, esto de que la Constitución es una hoja en blanco, es decir, se comienza a escribir enteramente de nuevo, y los 2/3 para aprobarla son como la esencia del proyecto. O sea, es lo fundamental del diseño que se alcanzó el 15 de noviembre y que llevó después al plebiscito y iba a llevar a la elección de la Asamblea Constituyente en la Convención Constitucional, como se llama, en el mes de abril. Sí. Por lo tanto, sería un retroceso muy grande que eso se cambiara. José Miguel, las leyes se pueden cambiar, la Constitución se pueden reformar, hay quórum, está establecido cómo. Por lo tanto, en principio, en teoría, no hay nada de qué espantarse, porque una diputada No, yo no me espanto. Claro, Además, yo sé. Pero la pregunta es, ¿por qué no se hizo, por ejemplo, antes del 25 de octubre? Porque antes del 25 de octubre, bueno, eso hay que preguntársela a ella, yo no lo quiero hacer antes ni después, ¿no? Pero esto sigue muy claramente una línea que ha seguido el PC
desde hace mucho tiempo en distintos países y en otras ocasiones, ¿no? Que esta idea de que, es decir, después de esto, después de que se dice que esto va a ser por simple mayoría, que es una cosa que quieren cambiar ellos, se elige la Asamblea Constitucional que, de acuerdo con la reforma de la Constitución, tiene por objeto exclusivo elaborar una nueva Constitución. Igual que en Venezuela, ¿no? Así ocurrió en Venezuela. Claro, claro. Y después se dice, no, esta Asamblea Constituyente es el pueblo que ha recuperado su soberanía y por lo tanto es soberana para hacer lo que quiera. Y por consiguiente pasa a cambiarlo todo, por cierto, a gobernar el país y otra serie de cosas. Ya han habido más de alguien ha dicho que tiene que gobernar después del plebiscito del 25 de octubre, la que tiene que gobernar es la Asamblea Constituyente. Por lo tanto, es un punto de vista político, que a mi juicio es profundamente negativo, pero es el punto de vista de ellos, no lo han ocultado nunca, ¿no? Ahora, pero el punto es que tiene a su juicio legítimo derecho parte de la población, al menos que acudió el 25 de octubre, además de manera bastante masiva y bastante decidida a apoyar con el apruebo una nueva Constitución. El que tenía en la cabeza los 2 tercios y que ahora le digan que no va a ser 2 tercios, no es un cambio de la... Yo sé que he visto en las redes sociales un cambio de la regla del juego que alguien dirá, pucha, en estas condiciones no sé si votaría apruebo. Muchas personas pueden decir eso. Es un absoluto cambio de las reglas del juego, por cierto que lo es. Pues. Como le digo, mire, hay otras cosas que están ahí, qué sé yo, distintas cuestiones, pero lo que fue la médula del acuerdo, lo fundamental es Constitución completamente nueva, lo cual no dice que no pueden copiar otros artículos de las anteriores, claro. Pero todos los artículos tienen que ser aprobados nuevamente y después se aprueba por 2 tercios. Ese fue el acuerdo. A eso concurrió toda esta gente que al mismo tiempo aparece en la pantalla ahí al lado mío, que se abrazan y todo lo demás y todo el mundo está muy contento. Y vamos al plebiscito, hicimos el plebiscito y claro, naturalmente ahora si se pretenden cambiar las reglas del juego, más de alguien te podría decir, mire, en realidad esto no fue lo que yo voté. ¿Y usted cree, José Miguel, que el Partido Comunista, a partir de este proyecto, usted pudiese proyectar que ellos quisieran, una vez que esté conformada esta asamblea, o más bien convención, que es distinta a constituyente, empezar también a cambiar otras reglas del juego? Por ejemplo, que si se aprueba una norma constitucional, en ese marco de tiempo que tiene, que son 9 meses o 12, que empiece a operar de inmediato, cosa que ha pasado en algunas asambleas constituyentes, y no espera que se plebiscite. Bueno, efectivamente, así es lo que yo digo. O sea, realmente el diseño es conocido y además nadie lo oculta, ¿no? Nadie lo oculta, no. Es un concepto teórico según el cual ellos dicen que al elegir una asamblea constitucional, una convención constitucional o asamblea constituyente, el pueblo recupera su soberanía y la deposita en esta asamblea constitucional. Y por lo tanto esa Asamblea Constitucional, aunque haya sido elegida para cambiar 3 artículos de la Constitución, igual puede hacer lo que le da la gana porque es el pueblo legislando. Ya, pero eso es arbitrario. Es la doctrina, esa es la doctrina, digamos. Yo no la comparto, estoy describiendo. Pero para tener una postura hay que basarse en algo. ¿En qué se basa esa doctrina? Yo lo entiendo en un régimen dictatorial de Maduro. Lo entiendo porque no dan explicaciones tampoco para torturar gente. No estoy muy en condiciones de... ¿En qué se podría basar en un régimen democrático como el nuestro, que está siguiendo los procesos, ¿no es cierto?, que la institucionalidad indica, que tiene plazos definidos, facultades definidas y procesos definidos? Porque dice usted... Este concepto teórico ficticio, si se quiere, doctrinario, de pensar de que el depositario real del pueblo de la soberanía es todo el pueblo de Chile. Y decide que va a cambiar su constitución. Por lo tanto, todo el pueblo de Chile elige una asamblea constituyente y esa asamblea constituyente fija sus propias atribuciones. Es que ya las fijamos, no, pero eso no importa. Eso no importa porque ese no era el pueblo. Pero es un atropello. Si es así, eso parece ser, usted tiene más experiencia, pero un atropello a todas luces, porque la soberanía del pueblo de Chile se manifestó eligiendo a los actuales parlamentarios para que legislen de manera... En lo ordinario, en lo día a día, en lo cotidiano. Y el mismo pueblo de Chile eligió a otro, o va a elegir a otro grupo de personas para que haga otra cosa, que es un cuerpo constitucional. Ahora, si yo digo... Es lo que yo pienso también. Pero volviendo al tema, como digo, el acuerdo constitucional que cambió la constitución política de la República, en sus artículos relativos a la reforma de la Constitución,
un acuerdo político, eso se concretó en una reforma constitucional. El PC no estuvo en eso, no participó de esa decisión, consideró por distintas razones que no recuerdo en este momento, que ellos no podían firmar ese acuerdo a pesar de que fueron invitados a hacerlo, y por lo tanto ahora están presentando una reforma constitucional que reforma esa reforma constitucional. Ya, Ahora, a mí no me parece, eso no puede parecer ni bien ni mal, porque todo parlamentario tiene derecho a presentar una reforma constitucional. Por supuesto. Y la otra cosa es que la apruebe. Y yo entiendo que los partidos que firmaron este acuerdo, que fueron todos los partidos del arco constitucional de Chile, del arco político de Chile, excluido solamente el PC y algunos de los partidos miembros del Frente Amplio. Algunos de los partidos miembros del Frente Amplio también. Ellos, los que lo firmaron, yo entiendo que se van a tener a él, porque esta no es palabra, no es que dieron la palabra, es palabra firmada. Ellos firmaron un acuerdo para llevar adelante todo este proceso. Para que me quedó claro su juicio respecto de este proyecto, lo que quiero que me quede claro y a todos los que nos están escuchando, ¿usted piensa que el Partido Comunista detrás de este proyecto va en la búsqueda de extender las facultades que tiene o que va a tener este órgano constituyente más allá de lo que hoy determina la ley? ¿Cree que eso es lo que está buscando? Perdón, esto es una cosa que se dice con frecuencia. Ya. No es una cosa que estoy inventando yo, esto es una cosa que estoy sacando de otra parte, de otro país, ahora ha ocurrido en otras partes, pero esta es la postura de ellos. Que la Asamblea Constituyente es plenamente soberana para decidir lo que le dé la gana, más allá de las razones para las cuales haya sido elegida. Curiosa interpretación. Es una delegación de autoridad del pueblo soberano en este cuerpo llamado Asamblea Constituyente. Hay gente de su partido, José Miguel, que ha suscrito esto. Después retiró Maya Fernández, por ejemplo, retiró después su firma. Pero no porque no esté de acuerdo. Yo con Maya, pero me imagino que si retiró la firma es porque no estaba de acuerdo con lo que decía, supongo. Pero lo que dice ella es que es porque está por la unidad. No dijo necesariamente que no está a favor del fondo del asunto. Bueno, mire, yo creo que no voy a responder yo por Maya Fernández. Lo que a mí me importa es que ella haya sacado su firma de ese proyecto y no lo patrocine, porque ella sabe tan bien como yo que su partido firmó una cosa distinta. ¿Pueden hacer su partido, el Partido Socialista, pactos de alguna índole para enfrentar una siguiente elección de constituyentes, por ejemplo, con estos grupos políticos que tienen estos planteamientos que usted mismo ha narrado? Es un planteamiento, a mí no me gusta, no estoy de acuerdo, pero no creo que yo no descalifico a quien piensa eso. No, descalificar por ningún motivo. Me pregunto si usted sería partidario de hacer algún pacto electoral para la Asamblea Constituyente. ¿Para una asamblea? No, para la Asamblea Constituyente probablemente no, porque tengo una idea distinta de ellos respecto a lo que debe ser la Asamblea Constituyente. El próximo gobierno, esto es una cosa curiosa, en las próximas elecciones, tanto las regionales y municipales como la presidencial y parlamentaria, va a ser elegida mientras se está escribiendo la nueva Constitución. Sí. Y por lo tanto no se va a regir por ello. Por lo tanto, los pactos caben más allá de cualquier otra consideración. Este es un punto que se refiere a qué es lo que es una asamblea constitucional y cuál es su naturaleza. Yo sostengo que es lo que se ha decidido que sea y lo que está legislado así. Hay quienes sostienen no, que se produce esta situación especial, este pueblo en marcha que elige una asamblea constituyente que es plenamente soberana para hacer exactamente lo que le parezca. José Miguel Insulza, se está votando, estamos en discusiones en el Senado del retiro del 10% de los fondos de pensiones. Me gustaría saber cuál es su aproximación a este tema que ha sido tan contradebatido. Mire, yo creo que para empezar mi aproximación no es la festiva que tienen algunos otros que la proponen. Yo creo que es un mal momento, es un momento ingrato, porque la gente en el fondo está sacando su dinero, que está para sus pensiones, y dedicándolo a la subsistencia, a lo que necesita para poder subsistir. O para hacer otro tipo de adquisiciones que son necesarias para él, porque no solamente, si fuera solamente por alimentos, no todo el mundo, nadie se gasta, es rara la gente que se gasta toda su plata en alimentarse, no. Son necesidades que son propias de cualquier familia. Ese dinero en otros países, para no ir demasiado lejos,
En este momento se discute en Estados Unidos un segundo paquete, tan grande como el anterior, que era de 2 millones de dólares, el que se está discutiendo ahora, que para eso, para darle a la gente con qué subsistir mientras dura la pandemia. En el caso de Chile, se ha hecho ayuda, se ha dado dinero, pero es evidente que no ha sido suficiente. Y además hemos gastado tanto dinero como el que gastamos para la crisis económica del 2008, en proporción al Producto Bruto, en la cantidad, en la misma proporción al Producto Bruto, y sin embargo la crisis del 2008 no se compara con lo que estamos viviendo en Chile ahora. Entonces, esto es cierto, Matías, la frase vale, es pan para hoy y hambre para mañana. Pero mucha gente necesita el pan hoy. Ese es el problema. Para el retiro del primer 10%, ese argumento que usted da ha resultado casi ya aceptado, no decir transversalmente, pero por gente incluso que estaba en contra. Ha aceptado que sí, claro, pudo haber sido bueno. Pero este segundo ha cambiado tanto, sí, que la Universidad Católica hoy día, en la cifra esta de la encuesta longitudinal, habla que de julio a la fecha se han creado 722.000 empleos. Por lo tanto, no sería adecuado, dado que es costoso retirar plata del sistema de pensiones, no de la AFP, del sistema de pensiones, evaluar con más finura a quién se le da, quién lo necesita hoy día y no tan masivamente como lo fue en la parte más oscura de la pandemia. ¿No sería más razonable votarlo de esa manera? Yo creo que muchas cosas podrían hacer que este proyecto fuera mejor. Pero usted sabe que siempre que lo mejor es enemigo de lo bueno. Y yo por el contrario, yo creo que en este caso existe la posibilidad de que esos recursos se saquen en un 10% sin demasiadas trabas. En realidad tú tienes razón. Hay una cantidad de gente que esta vez no lo va a recibir porque ya sacó toda su plata. Y hay gente, perdón, que recibe Pero esa es toda gente que desgraciadamente no había ahorrado lo suficiente para tener una pensión siquiera mínima. La gente que ya sacó todo su dinero, o es muy joven, era poquito, y tenía poco, o tenía poco porque ahorró, porque no tuvo mucho como ahorrar poco, si en Chile los salarios son muy bajos. Entonces, yo estoy de acuerdo con usted, esta es un retiro más para la clase media, por así decirlo. Más que para la clase media baja y los más pobres, porque ellos ya sacaron en el primero. José Miguel Sulce, por último, se le ha criticado mucho a la izquierda el que no apoyen algunos matices a este segundo retiro. Por ejemplo, que las personas con más de 2,5 millones de pesos de ingreso paguen algún impuesto, porque de lo contrario se les estaría regalando a los más ricos plata que podría perfectamente quedar en el fisco. Entonces dicen, ¿y la izquierda se olvidó entonces de los impuestos a los más ricos? El mundo al revés. ¿Qué responde usted? Entendámonos bien en una cosa. Esto abarca una cantidad, por lo menos, no soy un especialista, entonces no voy a decir una cifra que es más o menos eso. ¿Ya? Por lo menos va a beneficiar a 6 millones de personas. Sí. De las cuales no más de 100.000, y yo me atrevería a decir 70, pero voy a irme a ganar más de 2,5 millones de pesos. No más de 100.000. Pero el principio de un partido de izquierda... Y esos pagarían, si es que se hicieron impuestos, sí pagarían una cierta cantidad. Pero lo que quiero decir es que, por favor, en este país, un sueldo de 2,5 millones de pesos lo gana menos del 10% de la población. Si ese es un problema es un tremendo problema de tremenda mala distribución del ingreso. Entonces, estamos armando un tremendo escándalo por un grupo de personas. Yo no sé si se va a acordar o no, porque yo no estoy en la comisión, viene lo que sale de la comisión que lo discuta. Puede ser que se acuerde que paguen un impuesto. Yo personalmente pienso que sí deberían pagarlo, pero no voy a cuestionar el proyecto si no sale así. Pero eso es una cantidad muy pequeña de los que se van a beneficiar. Y les reitero, la mitad de los trabajadores chilenos ganan menos de 500.000 pesos mensuales. Esa es la realidad. José Miguel, y si la diputada Pamela Giles, que hoy día aparentemente tener muchos seguidores en la Cámara de Diputados y en la política, plantea un tercer retiro, ¿usted se lo plantearía o llegaría hasta el segundo? ¿Sabes lo que pasa, Matías? Yo creo que eso, yo lo que creo, yo creo que este proyecto, aunque hayan llorado y hayan sufrido y lo van a pasar mal los ejecutivos, por cierto, porque es un esfuerzo grande, no es un gran perjuicio para la AFP. Si aquí lo que están sacando la plata de la AFP son los que son medio carga de la AFP porque depositan muy poco. Si la cantidad que se queda ahí es una cantidad, y la cantidad que no salió afectada gravemente por el 80%, es, por así decirlo,
el filete de la AFP. ¿Pero por qué sostiene usted que puede ser Por lo dañino? tanto, yo creo que el tercer proyecto ya entraría a dañar claramente el sistema. Ahora, hay quienes quieren dañar claramente el sistema. A mí no me gusta el sistema, pero no estoy muy dispuesto a dañarlo. No me gusta, estoy muy dispuesto a dañarlo estructuralmente, mientras no se encuentre otro, mientras no se legisle el otro. Entonces, yo para hablar de cualquier cosa después de esta, yo diría, mire, yo quiero ver la reforma de pensiones. Vamos a ver la reforma de pensiones. Bueno, Si hay reforma de pensiones en un sistema que valga la pena, ciertamente no hay ninguna disposición a hacer esto de nuevo. Yo no era muy partidario de hacerlo por segunda vez, lo admito, pero creo que el problema es el gobierno. El problema es que no ha habido ninguna disposición a poner todos los recursos que se pueden poner para que la gente pueda mantenerse mientras termina la pandemia. ¿Usted cómo ve el liderazgo que ha obtenido, sobre todo en la Cámara de Diputados, la diputada Pamela Giles, que parece que tiene mucho arrastre, incluso con pares? Hay mucha gente que siempre tiene mucho arrastre, pero yo creo que ella es una clara muestra de una forma de populismo que hoy día existe en el mundo, que a veces adquiere rasgos de izquierda, otras veces adquiere rasgos de derecha, pero finalmente es el populismo, el facilismo, que cree que el dinero está en todas partes y que nunca se agota, y por lo tanto lo que hay que hacer es hacer toda la demagogia posible. Yo no estoy de acuerdo con ella, no me parece un personaje que sea muy atractivo, pero naturalmente hoy día vivimos un periodo en que el populismo le gusta a la gente. Y ¿sabe por qué no me gusta? Porque esto termina siempre mal. Esto termina siempre mal, no termina con una democracia perfecta, ni mucho menos termina con países conflictuados, sin recursos, con más desigualdad y con una cantidad de gente no muy grande, sacando beneficio por su propio beneficio de una caída muy fuerte de la economía del país. José Miguel Insulza, senador del Partido Socialista, muchísimas gracias por esta conversación esta noche. Muchas gracias, Matías, que esté muy bien. Buenas noches. Chao, chao. Hacemos una pausa en Vía Pública y ya volvemos. Espérenos. De vuelta en Vía Pública y nos enfocamos en una de las noticias de la semana o de los últimos 10 días, que tiene que ver con el avance de las vacunas. ¿Qué podemos esperar seriamente? ¿A qué tenemos que atenernos? Más allá de los cuidados que naturalmente, cuidados como estos, debemos seguir manteniendo mientras no tengamos más certeza, más masividad y más certeza científica de que este es un tema superado. Estamos lejos de que sea un tema superado. Pero tenemos buenas noticias, sin duda, y ellas hay que entenderlas en profundidad para no pasarnos de largo. Para eso vamos a conversar con Lorena Tapia, que es investigadora del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, integrante del Comité de Vacunas del Ministerio de Salud. Lorena, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Matías. Muy bien, gracias. Estaba mirando recién uno de los sitios favoritos que yo hace tiempo tengo, que es un traqueador de vacunas del New York Times, que tiene hoy día, en este momento, estaba mirándolo recién, bueno, son montones, es decir, miles, pero decenas de pruebas a lo largo y ancho del mundo, pero dice que en fase 1 hay 38 vacunas, que en fase 2 hay 17 y que en fase 3 hay 12 en todo el mundo. Hay algunas que se están aprobando todavía sin que tengan la aprobación definitiva, pero se están probando en población. Pero 12 en fase 3. Y Moderna y Pfizer solamente la que nos da cierta certeza, más la rusa, de que ya tienen alto nivel de respuestas positivas. ¿Qué debiéramos esperar? Bueno, tal como tú dices, efectivamente son más de 40 las vacunas que se encuentran en fases de estudios clínicos, ¿cierto? Están siendo probadas en humanos ya. Y algunas de esas ya muestran ciertas buenas noticias, pero tenemos que ser cautelosos y analizar esa situación como lo que es, que son noticias, ¿cierto? Titulares, que son noticias dadas por las industrias farmacéuticas y que tenemos que encontrar y tenemos que esperar con paciencia los resultados y el dato y la evidencia más dura para tener el análisis y la recomendación final. No cabe duda que son buenas noticias, es decir, hay esperanza en que eso pudiera terminar bien en alguna de estas vacunas y, ¿por qué no?, también en otras que pudieran ser parecidas a las que hemos tenido estas noticias,
pero hay que ser cauteloso, hay que tener paciencia y tener cuidado en lo que vamos paso a paso. Lorena, lo que hace Pfizer y Moderna es un anuncio de la propia empresa, ¿no es cierto? Todavía, Exacto. hasta donde yo sé, todavía no tiene ni la aprobación de la FDA, que es el organismo técnico norteamericano en este caso, ni tampoco hay publicaciones en las revistas científicas serias, profundas, que un poco le dan el visado a las investigaciones científicas de cualquier índole para decir, sí, tienen mérito, tienen 3 estrellas, tienen un 7, por así decirlo, ¿no? Todavía no hay publicaciones de ese tipo, ¿no? No. No, las publicaciones que se tienen de los estudios de los que hemos tenido noticias son las publicaciones previas, las de fase 1, fase 2, Claro. las que con esas publicaciones formales, ¿cierto?, se dan las autorizaciones y se van aprobando las fases siguientes. Entonces hay que ir paso a paso esperando esta publicación formal, esta autorización formal que pudiera ocurrir con las instituciones internacionales y en distintos sentidos, ya sea en utilización de emergencia o más adelante una autorización más formal a algún tipo de población. Pero sí, efectivamente son noticias dadas por las industrias farmacéuticas que están trabajando en esto. Y están trabajando de manera transparente, ¿cierto?, entregando los datos, pero sabemos todos que esto es una carrera y que es importante llegar primero a tener esta vacuna. Exactamente. Cuando salió la de Pfizer, la primera, se especuló, se leyó en distintas partes que estaban muy cerca las de Moderna y otras más, AstraZeneca, la China, ¿no es cierto?, la que se está probando aquí, la Sinovac, que estaban muy cerca. Si salió la de Moderna, efectivamente, o sea, se cumplió lo que se especulaba la semana pasada, ¿tú crees que hay otras más que están también a punto de probar más del 90%, por ejemplo, de respuesta positiva? Hay algunas que van más adelante que otras en cuanto al número de pacientes reclutados en esta fase 3. Pudieran salir algunos nuevos datos, pero hay que esperar. No tenemos exactamente el número total de lo que van reclutando. Hay algunos datos de lo que tenemos ensayos clínicos más en Chile, ¿cierto? Pero es verdad que van varias avanzando con autorizaciones y avanzando en el reclutamiento en más o menos los mismos tiempos. Así que yo esperaría que aquí a diciembre uno podría tener otro tipo de noticias o ya las publicaciones formales de estas o quizás otras de las vacunas. Tú estás en el Comité de Vacunas del Ministerio de Salud. ¿El Ministerio de Salud tiene convenio? Del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Disculpan, ya, me equivoqué al apuntarlo. Muchas gracias por la corrección. Sí. Pero en todo caso es el gobierno de Chile, el organismo del gobierno de Chile que está abocado justamente a darle seguimiento a las vacunas, en fin. Chile tiene convenios con algunos de estos laboratorios y tiene, por así decirlo, comprado una cuota para cuando haya disponibilidad mundial. Dicho por mí, no está dicho exactamente así. Tenemos con Pfizer, no tenemos con Moderna. ¿Con cuáles otras sí tenemos para estar atentos? ¿Cuál nos, comilla, conviene que se apruebe rápido? Pfizer tenemos, bueno, hay conversaciones desde el gobierno con Pfizer y también hay apoyo a los estudios y probablemente la llegada de la vacuna Sinovac, si en caso también pudiéramos tener, claro, cierto, que se está probando. Pero eso tampoco quita que el no tener convenio ya aprobado con otras vacunas no significa que no vayamos a tener acceso al resto de las vacunas, ¿cierto? La negociación y las recomendaciones van a ir de acuerdo de lo que vaya apareciendo, en aspectos técnicos, pero también en aspectos técnicos de la vacuna propiamente tal, pero también en aspectos de distribución, de cuáles van a ser manufacturadas en este continente, en otros continentes, en países vecinos, qué sé yo, y en ese sentido el acceso a las vacunas va a ir dependiendo de muchos factores y se va a ir moviendo eso en los meses que vienen. En igualdad de condiciones uno empieza a ver las características de estas vacunas, pues. Nunca son igualdad de condiciones, pero vamos a suponer que en igualdad de condiciones las distintas vacunas, por ejemplo la de Moderna y la de Pfizer no son iguales. ¿Qué
¿Qué factores son los que convendrían ustedes como Ministerio de Ciencia o como comité asesor les convendría o recomendarían? Por ejemplo, sabemos que Pfizer necesita una refrigeración en torno a los menos 80 grados. Es muy difícil su logística. La de Moderna creo que alrededor de 4 grados, un refrigerador de una casa podría almacenarla. Las dos tienen 2 dosis, no todas tienen 2 dosis. ¿Qué otro tipo de elementos o factores hay que tomar en cuenta para privilegiar la compra o adquisición de una u otra? Son distintos los factores que influyen en la decisión de qué vacuna se va a proponer o se va a recomendar desde el Ministerio. Esa recomendación final de qué vacuna se va a poner, a qué población y de qué manera, son decisiones que la toma finalmente el Ministerio de Salud, junto con su Comité Asesor de Inmunizaciones, ¿cierto? Y el Programa Nacional de Inmunizaciones, que evalúa lo que muy bien tú dices, cómo llevar a la práctica la vacunación, qué tipo de distribución necesita, qué tipo de refrigeración, cuáles son las cadenas de frío que se requieren. Sin embargo, al mismo tiempo que van avanzando las vacunas estas con necesidades especiales de refrigeración, también van avanzando las tecnologías para apoyar eso. Entonces también hay que esperar ese desarrollo, y si efectivamente viene con algún tipo de refrigeración y se asegura una llegada fácil, no tan cara, ¿cierto? Y no tan difícil para vacunar, por ejemplo, algún tipo de población más bien urgente, no sé, pienso, pudiera ser que se velara por una más que por otra. Pero efectivamente las vacunas, hay unas con una dosis, que efectivamente es más fácil vacunar a una población solamente una vez, ¿cierto? Pero hay que también pensar que algunas que necesitan, o sea, no es casualidad que necesiten una o 2 dosis, ¿cierto? La segunda dosis es para mejorar y para lograr la inmunogenicidad que se busca. Si es que si fueran 2 dosis también nosotros vacunamos en Chile, existen vacunas que requieren 2 dosis o que requieren distintos refuerzos, y en ese sentido la población siempre ha tenido una buena adherencia a las 2 dosis, así que eso no preocupa tanto. Sí preocupa más el tema de la distribución, del mantenimiento de las vacunas y la cadena de frío, y esos también son datos que hay que considerar. Y lo otro es la manufactura, la fabricación de las vacunas, ¿cierto? Si es que las farmacéuticas van a ser capaces de abastecer con un número de vacunas adecuados a la población de uno u otro país o de una u otra área, y eso también es algo que hay que discutir en la medida que vayan saliendo. Eso en cuanto a la factibilidad material, ¿no es cierto?, al traslado, la logística, la refrigeración, pero en cuanto a la calidad técnica, no calidad que uno sea mejor que otro, sino que la diferencia técnica. Sabemos que una es un adenovirus, otra es un virus modificado, son distintas vacunas, son distintos caminos, ¿no es cierto?, cada laboratorio ha seguido caminos distintos. ¿Cómo se va a evaluar cuál es mejor para cada persona? A lo mejor para ti, para mí, o para una persona que vive en el norte o en el sur, ¿se requiere o es mejor la vacuna A o la vacuna B? ¿Cómo se hace esa diferenciación? Hay distintos tipos de vacunas. Hay vacunas que son inactivadas, ¿cierto? Que son básicamente poner trozos o material de un virus, y eso genera una reacción inmune o una respuesta inmune. Y hay algunas que son atenuadas, son virus atenuados que producen cierta infección, y el paciente o el voluntario responde a eso, ¿cierto? En esos casos de las vacunas atenuadas, hay algunas poblaciones en las que no se puede utilizar, por ejemplo, en pacientes embarazadas, en pacientes con alguna alteración de la inmunidad. Entonces, ese tipo de vacunas, si es que llegara a aparecer alguna de esas vacunas con COVID, ¿cierto?, no se podrían utilizar en ese tipo de población, y uno preferiría las inactivadas en poblaciones de ese tipo. Lo otro es que algunas de las vacunas inactivadas pudieran ser más o menos inmunogénicas en algunas poblaciones de mayor edad o de menor edad, y en ese sentido también, de acuerdo a los resultados que se vayan teniendo, y los resultados estamos hablando no de noticias de las farmacéuticas, sino de resultados duros y evidencia científica, ¿cierto? Se va a ir decidiendo
qué vacuna a cada población, y eso también es algo que evalúa, como les dije, el Ministerio de Salud con sus comités, que son los que finalmente deciden qué vacuna y cómo se va a poner a qué población. Lorena Tapia, investigadora del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, muchísimas gracias por estar esta noche en Vía Pública. Que estés muy bien. De nada, Matías. Muchas gracias. Chao, buenas noches. Hacemos una pausa y volvemos en Vía Pública. Protéjase de la delincuencia con Tepillé, vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas Tepillé con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepille.cl. Vamos a la pantalla principal de nuestro estudio y revisamos nuestro portal de noticias 24horas.cl. Incluida la región metropolitana, Meteorología anuncia tormentas eléctricas entre Atacama y Los Ríos. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde exactamente? Véalo en 24horas.cl. Espérenos un momento y ya volvemos en Vía Pública.